coincidence or something casual que usted esté aquí. that you're the reason that you're here. Amén. Y antes de empezar con el tema que el Señor nos dio para compartir, vamos a hacer una oración. Nos ayudan a orar esta mañana, a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y ayude que el Señor sea el que hable a través de nosotros. So before we start the topic, if you can please join us in prayer that God flows and the Holy Spirit comes and helps us as we bring this word. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque venimos con un corazón dispuesto a recibir, Señor. Porque aunque, Señor, estemos aquí, Señor, por cualquier sea la circunstancia, tú tienes una palabra, tú tienes algo, Señor, que nos va a llevar, Señor, y nos va a motivar, nos va a impulsar, Señor, a seguirte, a buscarte, porque ese es tu plan, ese es tu propósito, Señor. Usa a mi esposo y a mí, Señor, mientras compartimos, Señor, que ninguna palabra que no sea de bendición salga de nuestra boca, Señor, sino que haya bendición, Padre, sea agradable, Señor, a los oídos, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, esta mañana, Señor. Y todo, Señor, todo lo que se levante en contra, Señor, de que tu palabra sea predicada, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hablamos que no hay distracción en esta mañana, Señor. Hablamos que no hay distracción. No distractions this morning, God. In Jesus' name. Amen. 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 Esta mañana nosotros vamos a compartir otra parábola. ¿Se acuerdan que el pastor estuvo compartiendo sobre las parábolas, sobre algunas parábolas? So this morning we're also going to bring, Pastor Seuss has been speaking on the parables of the kingdom of heaven. So we're going to speak on another parable. Okay. Y Jesús enseñaba estas parábolas para ilustrar verdades espirituales y morales de forma accesible. So Jesus taught these parables to illustrate special morals and truth when it comes to how accessible he was. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. So a parable is a story that's with heavenly, that speaks of heaven. Okay. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca del hijo pródigo. So today we're going to talk about the prodigal son. Y todas estas parábolas en el Nuevo Testamento, And all these parables in the New Testament, Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Lucas, Luke, ellos son los que tienen estas parábolas, and these are the ones that hold these parables que Jesús les platicaba a los discípulos that Jesus taught the disciples con el propósito with a purpose que tuviera un mensaje that it would have a certain message, sencillo, a simple message con ejemplos, with examples, para que su vida fuera transformada. so their lives would be transformed. Y una de las parábolas, mi parábola favorita, And one of her favorite and my favorite parables, y una de las mejores historias de la Biblia, and one of the best stories of the Bible, es la parábola del hijo pródigo. it's the parable of the prodigal son. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en su casa, tú eres la oveja negra? How many of you times have you heard in your home or your family, you're the black sheep of the family? O a lo mejor a usted le dijeron, tú eres la oveja negra. Or maybe you are the black sheep of the family. Okay. Pero hoy vamos a hablar del hijo pródigo. Es parecido a la oveja negra. So today we're going to talk about the parable of the prodigal son. It's similar to the black sheep, but not so much. Pero Dios quiere darnos una enseñanza. But God wants to give us a teaching. Nos quiere hablar de la naturaleza del amor de Dios. He wants to talk to us about how natural the love of God is, La condición humana the condition of humanity, y la necesidad de arrepentimiento. and the necessity to repent. En esta parábola en particular, In this particular parable, el tema principal the principal topic, no es tanto la conversión de un nuevo convertido, it's not so much the communication or the conversation of a new somebody has just come to God, yes, sino como otras parábolas, sino esta es la restauración del creyente. This parable is about the restoration of somebody who believes, Del creyente con el Padre. somebody who believes and with God, with a believer and with God. Muy bien. Jesús la enseñanza sobre el pecado
y la redención. Número 1. So point number 1 is a teaching of sin and redemption. ¿Okay? Jesús nos muestra la realidad del pecado a través de su hijo menor. So Jesus shows us the reality of sin through the younger son in this parable. Quien representa a la humanidad perdida. The younger son represents the lost humanity. Y vamos a la palabra del Señor que dice en Lucas 15 del 11 al 12. El hijo pródigo toma una decisión equivocada y dice la palabra: el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. So we're going to start with Luke 15, verse 11 through 12. It says, a man had 2 sons. The younger son said to his father, I want my share of the inheritance now, before you die. Then the father agreed to divide his property between his 2 sons. Muy bien, miren, cuando dice el hijo pródigo es que eso significa que había más hijos, ¿verdad? Cuando se dicen el único hijo se fue, pero el hijo pródigo es que había más. Él tenía un hermano mayor. So the prodigal son means there was more than one son. It wasn't just an individual son, there was more sons or daughters. En otras palabras, el hijo menor lo que quería era independizarse. Él ya había planeado su vida, ya había visto o escuchado o en su mente, en su corazón, a dónde y qué podía hacer. So in other words, the prodigal son he already wanted his independence from his father. He already had his goals in life. He wanted to separate. He wanted to be his own man. Pero de acuerdo a la palabra, en los tiempos antiguos, un hijo no podía reclamar su herencia hasta que el padre muriera. So in the old times, nobody could claim their inheritance until the father until the parents passed away. Así es que este era un acto egoísta de parte del hijo menor. In other words, there was an act of selfishness in the young son. En otras palabras, le estaba diciendo a su papá: no me importa si te mueres mañana o cuando te mueres, yo me voy. In other words, he was kind of wishing his father to pass away. It didn't matter if he lived or died. I want to go my own way. Y lo más interesante es que el padre no le dice: yo no te voy a dar la herencia. So the father didn't deny his inheritance. He didn't fight with him, argue with him about the inheritance, sino que se la dio. but he gave it to him. La herencia era repartida entre los dos hijos The inheritance was divided between the 2 sons, y le dio lo que le correspondía. and he gave him what belonged to the younger son. Esta es una comparación This is a comparison con nosotros, with us humanamente, in humanity, porque nosotros a veces queremos independizarnos de Dios because sometimes we want to gain independence from God. y queremos hacer nuestra propia voluntad We want to do what we want. y nos queremos alejar de Dios. We want to separate ourselves from God. ¿Y saben qué nos dice Dios? And you know what God tells us? Dios no nos mantiene a fuerzas. God does not force us to stay with him. He gives Así us our como el freedom. padre Just like this father, no le dijo a su hijo: he didn't tell his son, no te vas, he didn't tell his son, yo you're no not te going to puedo dar leave. la herencia, yo no te puedo dar la herencia I'm not going to give you de acuerdo a la ley I'm not going to give you the inheritance. hasta que me muera. I'm not going to give you the inheritance until I die. Así es que te aguantas. So you're going to have to wait. ¿Cuántos haríamos eso? Yo haría eso, la How many verdad. of us as parents would do that to our children? Porque si uno de mis hijos se quiere ir Because if one of our children wants to leave, a vivir la vida, to live their own life, posiblemente la detengo un poco más. possibly I would hold them home a little bit longer. Pero dice la palabra de Dios But the word of God says que Dios nos permite elegir nuestro camino. that God allows us to choose our own path. Él no nos forza He doesn't force us a estar en su presencia, to be in his presence, a vivir con Él, to live with him, a habitar con Él, a vivir con Él, to live with him, tener comunión, to relación have con Él. relationship and fellowship with him. Y el hijo pródigo dijo: pues ya me voy. Well, the prodigal son said, well, Tenía I'm leaving. todo en la casa. Tenía todo en la casa. He had all his home. El padre era rico His father was rich porque tenía herencia para darle a sus hijos. because he had an inheritance to give to his children. Y dice la palabra en Deuteronomio 30:19. Deuteronomy
30:19 says, Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomy 30:19 says, I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, so that you and your descendants may live. Les voy a decir algo, Dios nos permite a nosotros elegir entre la vida y la muerte. God Ajá. allows us to choose between life and death. Pero ¿cómo si yo tengo a Dios en mi corazón? But how is that? Because since I have God in my heart, Pero a lo mejor tú sientes, tú piensas, pero tus acciones no están haciendo lo que deberías de hacer como hijo de Dios. you may have that in your heart, but you may not be doing what we're called to do as sons and daughters of God. Dios nunca te va a forzar God is never going to force para you. que te quedes God is never going to force you to stay. en su presencia. God is never going to force you Es to stay una in His elección. presence. Es una elección. That's a lesson. Fuera de Dios, Outside of God, fuera de Cristo, outside of Christ, hay muerte. there's death. I'm sorry que se los diga así. I'm sorry to say this, but Lo there's death. siento. Ajá, pero es una realidad. Eso es lo que dice la palabra. It's a reality. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Tuvo las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado? Gastó todo su dinero, llegó la escasez y tenía hambre. So point number 2, consequences of sin to the prodigal son. He spent his money, famine came, he was hungry, and he was not prepared for the things to come outside of God. Y no estaba preparado para las cosas que venían después de Dios. Dice Lucas 15, del 13 al 16. Dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, marranitos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Luke 15, verses 13 through 16 says, soon afterward, the younger son gathered all they had and went to a far country where he lived riotously and squandered his inheritance. When he had spent everything, a severe famine arose in that land, and he began to be in need. El hijo pródigo Hold on. So he went and was hired by a man from that country who sent him into the fields to tend the pigs. He was so hungry that he would have liked to fill his stomach with the pig's food, but still no one gave him anything. La Biblia no dice específicamente. La Biblia no dice específicamente. The Bible doesn't specifically say ¿Cuánto tiempo duró el hijo pródigo how long the prodigal son was there. gastando su dinero? It doesn't say how long the prodigal son was Si spending fueron his money. años, If it was a year, Si fueron meses, if it was a month, pero se lo gastó. but he wasted his inheritance. Él estaba acostumbrado He was accustomed que todo había en la casa, that he had everything he needed at home. que no necesitaba nada. He didn't need anything. No se había preparado He was not prepared. para que viniera la desgracia. He wasn't prepared for the famine that ¿Y came. cuántos de nosotros How many of us pensamos we think que sin Dios la vamos a poder hacer? that without God we'll be able to do it? Y tenemos un plan, And we have our own plan. formulamos un plan We formulate our own plan, y pensamos que nuestro plan va a tener éxito. and we think that our plan is going to work for us. Pero podemos vernos en la situación del hijo pródigo, But we can put ourselves in the prodigal son. que sin Dios, That without God, sin su protección, without God's protection, va a llegar la temporada de hambre, the time of famine is going to come in our lives. de escasez. Y no estoy hablando solamente escasez, the lack of escasez, lo que dice ahí. There's going to be a time that we're going to need God. Yes. Y entonces, esto no habla solamente acerca de la manera física, porque fuera de Dios a lo mejor puedes tener éxito, pero habla de la situación espiritual
del corazón de una persona. We're not just talking about the things in the physical things, the things that we need in the physical things. We're also talking about the things that we need spiritually from God. El hijo pródigo trabajando en la posilga, o como nosotros le conocemos como marranero, es una representación del pecador perdido o del cristiano rebelde que ha vuelto a una vida de pecado. The prodigal son working when he had to go work in the pigsty is also, it's like a representation of the sinner or a Christian who has returned back to God. ¿Cuántos de ustedes conocen que es un marranero o un cuchitril de marranos? No sé si alguno de ustedes ha estado cerca de un lugar así. How many of you know what a pigsty is? Okay. Nosotros teníamos una propiedad, unos amigos que conocemos, pastores en Ciudad Juárez. She had some friends in Juárez who owned a pig's farm. Y ellos les ayudamos a comenzar una obra allá en las afueras de la ciudad. They helped them start up a church, Una iglesia pequeña. a small church. Pero enseguida de la iglesia But next to the church, había marraneros. there was plenty of pigs. Pero no era nada más uno o dos. It wasn't just one or two pigs. Era un criadero de marranos. It was a pig's farm. En tiempo de frío no era tan difícil, During time of cold weather, it wasn't so bad. pero en tiempo de calor But in the summertime, no podías respirar you couldn't even breathe porque hasta el estómago te dolía. because your stomach would hurt. Y yo recuerdo And she remembers las conferencias de mujeres que íbamos, the women's conference that were held there. que hacíamos en ese lugar, todas bellas, The women were all muy bañadas. were made up. They Y were cuando elegant. salíamos de ahí, But when they came outside ¿a of the qué church, que olíamos? how do you think they smelled? A marranito. They smelled like pigs. Pero el olor es insoportable. The stench was unbearable. Eso se compara con un cristiano que ha sido rebelde. That's Cuando tienes todo, comparable to a rebellious sinner. te sirven en la mesa, When you have everything that's served to you on the table, te alejas de Cristo but you distance yourself from Christ, y el olor, and you smell like a pig. no hay comida. There's no food. Ustedes saben que la comida que les dan a los cerdos You know that the food that they gives to pigs, es las sobras, it's the leftovers, la comida que se scraps. echa a perder. Yeah, it's food that's gone bad. Y eso era lo que él anhelaba por lo menos. And that's what the prodigal son was willing to eat. Y ni siquiera eso And, le daban, but they wouldn't even give that to him. porque era tanta el hambre But yet he was so hungry que había en la ciudad, that there was there in where he was staying, where he was living, en el país. in that land. Dice la palabra de Dios en Santiago 1 del 14 al 15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. James 1 verses 14 and 15 says, each person is tempted when he is dragged away and enticed by his own evil desires. Llegó un momento en la vida del hijo pródigo. Llegó un momento en la vida del hijo pródigo There came a time in the prodigal son's life que comienza a reflexionar. where he started to reflect in his Vio life. su condición miserable He saw his miserable condition y pensó. and he started La Biblia thinking. dice, volvió en sí. The Bible says he came to his senses. Y cuando volvió en sí, dice en Lucas 15:17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Luke 15:17 says, then coming to his senses, he said, how many of my father's laborers have food to spare? But here I am perishing with hunger. El primer paso The first step that he para took, reconciliarse con Dios the first step to take to reconcile with God es volver en sí, is to come to your senses, volver a acordarte
It's to remember las bendiciones de Dios, the blessings from God, lo que tú tienes delante de Dios. what you have received from God. Y como hijos cristianos, And by believers, comparado con este hijo pródigo, compared to this prodigal nosotros tenemos son, bendiciones, we have blessings. nosotros tenemos dones. We have blessings. We La have gracia de Dios está sobre the nosotros. grace of God is over Su us. cobertura está His sobre covering is nosotros. over us. Pero Dios te dice en esta mañana, But God is telling you this morning, vuelve en sí, come to me again. piensa una vez más. Come to your ¿Te senses. has Think alejado again. de mí? Have you separated yourself from me? A lo mejor vienes de vez en cuando a la iglesia, Maybe you come to church every once in a pero while, estás alejado de mí. but you've separated yourself from us. Y te preguntas, ¿por qué esta situación estoy pasando? You ask yourself, why am I going through these situations? Tal vez estás alejado de Dios. Maybe you separated yourself from God. Dice la palabra del Señor que la esperanza comienza a tocar el corazón del hijo pródigo. The word of God starts to touch the heart of the prodigal son. Y esa esperanza, hope, And that hope, dice la palabra de Dios en Salmos 147:11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Psalms 147, it says, 147:11 says, the Lord favors those who fear him, those who hope in his loving kindness. Amén. ¿Cuántos esperamos en la misericordia de Dios? How many just wait in God's lovingness? Dice la palabra que Dios te va a favorecer, The word of God said that God is going to give us his loving kindness. te va a dar favor, He's going to give us favor. favor. Porque si tú le temes, dice la palabra del Señor, Because if you fear him, he would give you favor. y si tú permaneces en su misericordia, And if you stay in his mercy. amén. Hubo una necesidad de arrepentimiento de parte del hijo pródigo. There was a point number 3 says there was a need of repentance from the prodigal son. En su desesperación, él reconoce su error y regresa a su padre. In his despair, he recognizes his error and he decides to return to his father. ¿Okay? Y se arrepiente And he repented. y anhela la comunión o la relación con su padre. And he desires the relationship with his father. Y eso también a nosotros nos sucede. Cuando llegamos a un momento de arrepentimiento, nosotros anhelamos y deseamos la presencia y la comunión con el Padre. That happens to us as well. We desire that reconciliation and we get the repentance. Pero quiero And we decirles desire algo. that to come to God. Quiero decirles algo. I want to tell you, El hijo pródigo the prodigal son, no se quedó así, Didn't con el stay where he was. pensamiento. he didn't stay in his thoughts. Oh, allá está mejor con mi papá. Allá tengo todo. He didn't stay in his thoughts where I have everything with my father. No solamente se quedó con el pensamiento, sino que tomó acción. He didn't stay in his thoughts. He took it. He had a plan. He had a strategy. No sabemos cuánto le tomó, We didn't know how long it took him, cuánto batalló how much he struggled para regresar nuevamente a la casa. to return back home. Porque él se fue a otro país. Because he had gone to another land. En aquel tiempo And at that time, no era como ahora, it's not like today. que te subes de RAI, ¿verdad? Y te regresas a tu país. It's not as easy as it is today where you can just get a ride and an Uber or an airplane and go back to your homeland. No sabemos qué tanto más él tuvo que pasar We don't know how much he went through to get back home. para aprender su lección. We don't know how much it took for him to learn his Pero lesson. él admitió que había fallado contra el Padre. But he realized that he had failed against his father. Y dice la palabra de Dios en Lucas 15 del 18 al 19. Yo creo que él estaba ahí en ese lugar terrible, ¿verdad? Con mucha hambre y dice, no, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Luke 15, 18 and 19 says, I will arise and go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your workers. Dice la palabra que se da cuenta que no tiene derecho a las bendiciones de su padre. No tiene derecho a exigirle nada a su papá.
He realized that he wasn't entitled to the blessings from his father, pero él estaba dispuesto but he was willing a ir, to go porque él sabía because he knew que aún los trabajadores, that even his father's servants, los jornaleros, los trabajadores estaban bien en la casa de su padre, that even his father's servants were better off than he was. les pagaba bien. His father paid his servants well. Él conocía que era un padre justo, He realized that he had a just father, que tenía dinero, a rich father, que tenía todo, a father that had y que everything, ni aún a sus trabajadores and he even had his workers. los iba a maltratar. He was not going to treat his workers bad. Él llegó delante del Padre con esa condición. Él iba delante del Padre en esa condición. He went in front of his father in that condition. De la misma manera, un pecador arrepentido acude a Dios. In the same way, a fellow believer who has reconciled is the same way that goes to his father. Corre a Dios. He runs to father. Deja todo orgullo. He leaves all egotistic things Y sentimientos de merecer todo. and the feeling of having to deserve everything. Deserve everything. ¿Cuántos de nosotros pensamos que aunque estamos fuera, pues tú eres Dios, tú me tienes que darte? Eso dice tu palabra. How many of us who have separated from God still think that we deserve everything because the word of God says that I have everything with God? Y el Señor dice, te alejaste de mi cobertura, mijo. Then God says, well, you've left my covering, son. No estoy en tu corazón. I'm not in your heart. No soy tu prioridad. I'm not your priority. Estás alejado de mí. You've separated yourself from me. Pero cuando dejamos todo a un lado, But when we leave everything that we desire to the side, los sentimientos, we put our feelings to the el side, pensar que todo lo merecemos, with the thoughts that we deserve everything, nosotros vamos delante del Padre we go before God y le decimos, and we tell him, yo soy tu siervo, God, I am your aquí servant. estoy, Here I am. aquí está mi vida, Here's my life. aquí está mi corazón, Here's my heart. eso es lo que tengo que ofrecerte. That is what I have to offer you. Tómalo, Take it. transfórmalo, Transform it. hazlo nuevo. Make it new. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amen. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dígale a su vecino, Dios es fiel y justo. Tell your neighbor that God is faithful and righteousness. Dígaselo, Dios es fiel y justo. God is faithful and righteous. Dígale, tal vez yo todavía no, Maybe not, maybe I'm not. pero Él sí lo es. But he is. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amen. El punto número 2 que vamos a tocar esta mañana es la manifestación del amor del Padre. Vamos a hablar acerca de cómo lo recibió el Padre, ese amor incondicional. Point number 2 is manifestation of the Father's love, how the Father received the prodigal son back. A pesar de la rebeldía del Hijo, el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Despite the son's rebellion, the Father accepted him with open arms. Así es Dios con cada uno de nosotros, That's how God is with each one of us. que nos recibe con brazos abiertos. He receives us with open arms. Dice Lucas 15 del 20 al 21. Así que emprendió el viaje y se fue con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Si estoy en la... Amén. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Luke 15:20-21 says, so he set out on his journey and went to his father. While he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him. He ran to him, hugged him, and kissed him. The young man said to him, Father, I have sinned against heaven before you. I no longer deserve to be called your son. Amén. Y miren, les voy a decir una cosa. Yo sé que a mi esposo le toca este versículo porque
Dios me dio la oportunidad de estar en su casa desde que casi tengo 11 años. Acepté a Jesús en mi corazón genuinamente y siempre ha estado en mi vida. So my wife has been a follower, believer of Christ since she was 11 years old. Con montañas y desiertos, pero Dios me dio la bendición de poder permanecer. Through highs and lows, God has allowed her to stay a believer in Christ. Y anoche yo le decía a mi esposo, ¿cuándo te reconciliaste con Cristo? So she asked me last night as we're studying, she asked me, when did you reconcile with Christ? Porque a lo mejor yo soy el hijo mayor y tú eres el hijo pródigo. Because she said, well, maybe I'm the prodigal son. She is the older son, and I am the prodigal son En esta historia, en esta parábola. in this parable. Y entonces le decía, ¿quieres dar tu testimonio? ¿Quieres hablar cómo Dios te reconciliaste con Cristo? And she asked me, would you like to give your testimony how you reconciled with Christ? And so I myself, so when we were doing this study, Cuando estábamos haciendo este estudio, this study was, I hate to say this, so I became selfish yo me volví egoísta, because I received before anybody else did. porque yo recibí antes de que todos recibieran. Because I was that prodigal son. Porque yo fui un hijo pródigo. I was raised in church, Yo fui creado en la iglesia. was prayed for, did the whole, everything from being raised, being presented in the church, baptized. But at the age of 17, I had my plan. Él fue criado, se bautizó en la iglesia, iba a la escuela dominical, iba con los jóvenes, pero a la edad de 17 agarró sus chivas, como decimos por ahí, y se fue al mundial. I had my own plan. I had my own strategy of, I wanted to go see what the world had. Yo tenía mi plan, mis propias estrategias y quería ver lo que el mundo tenía para mí. I had plenty of friends by my uniform, the stitching that I had on my shirts. Yo tenía muchos amigos, dice él, de acuerdo a lo que decía el título que tenía su uniforme. Esos eran muchos amigos que él tenía. I was working at the time, I was working for a beer delivery. En ese tiempo él estaba trabajando para una compañía de una cervecería que deliver, ya ni sé la palabra, que entregaba pues cervezas. Cerveza, ¿verdad? Vender cerveza. Y yo tenía muchos amigos, todos se querían juntar conmigo. Él tenía muchos amigos, por supuesto, y todos se querían juntar con él, era el best friend. Pero I was in that pigsty. Dice que él estaba en el cochitril de marranos. So long, ya no quiero, el pasado es el pasado. Dice que es el pasado. Just, going back to the manifestation of God's love. Volviendo a la manifestación perfecta del amor de Dios. God with his open arms was ready to accept me. Dios con brazos abiertos lo recibió. Amen. Amén. Y yo quiero decirles que yo he visto una restauración preciosa en la vida de mi esposo. So yes, so there's been a restoration in my life. Amén. Todavía le falta, ¿no es cierto? There's still plenty of growth. We're a process. Nos falta, no somos perfectos. We're not perfect, but together we make a great team. Pero Dios, amén, no somos perfectos, pero juntos hacemos un gran equipo. Y Dios ha sido maravilloso. God has been great. Y cuando empezamos a hablar acerca de la parábola, So when we start talking about the parable, a veces como que estaba así como que vamos a hablar de eso. I was getting nervous. So like, oh, we're going to talk about this. Pero saben que las parábolas Jesús las habló a su pueblo But through the parables, God was speaking to his people, y con sus discípulos and he was speaking to his disciples, para que sus oídos fueran abiertos, so their ears would be opened, su entendimiento, so their y understanding, comprendieran el reino de los cielos, and they could understand the kingdom of heaven, comprendieran el amor del Padre that they would understand the love of God, de mil maneras. that they would understand the love of God by his ways. Amén. El Padre en la parábola es la imagen de Dios, quien anhela la reconciliación con cada uno de nosotros. Amén. Amen. The Father in this parable is the image of God who longs to be reconciled with us. Dice la palabra la restauración, número 2, la restauración y el perdón. Point number 2 is restoration and forgiveness.
Dice la palabra de Dios que no solo perdonó al hijo, sino que lo restauró con un manto, un anillo y una gran celebración. So not only did he restore his son, but he gave him a robe, he gave him a ring, and gave him a great celebration. ¿Ven? Dice, Dios no nos condena cuando volvemos a Él, sino que nos acoge con gozo. Dice Lucas 15:22. God doesn't condemn us when we return to him. He welcomes us with joy and happiness. Dice, pero el Padre, Lucas 15:22. Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto, así cuando se le dice a su hija, se están quemando los frijoles, apágale la lumbre pronto. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Amen. Luke 15:22 says, but the father said to his servants, quick, bring the best robe, put on a ring on his finger, and sandals on his feet. Se te olvidó, los beans are burning on the stove. Y dice la palabra de Dios, la alegría volvió, dice la palabra de Dios. Amén. Ok. La alegría del cielo, amén, se me fue. Dice Lucas 15 del 23 al 24. También traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Esto se puso bueno, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así empezaron a hacer fiesta. There was joy in heaven when the prodigal son returned. Luke 15:23-24 says, bring the fattened calf and kill it so that we may celebrate. For this son of mine was dead, but now he's alive again. He was lost, but now he is found. So they began to celebrate. Así empieza la celebración. The celebration began. Cuando alguien que nos hemos alejado de Cristo, When somebody has separated from God, regresamos returns a Dios, to God, hay fiesta en los cielos. there's a celebration in heaven. El hijo pródigo estaba contento con volver a casa como esclavo. ¿Se acuerdan? Como un siervo. The prodigal son was willing to come back and serve his father, to begin as a servant. Pero para su sorpresa es restaurado a la condición de ser un hijo de su padre nuevamente. He was willing and content to become a servant, but will to his father. His father surprised him and restored him to the status being of a son. El pecador cansado y sucio que llegó a casa y fue transformado en el invitado de honor a la casa de un hombre rico. He came dirty, he was tired, but yet he was transformed and like an honored guest. Gracias a Dios que Dios es un Dios poderoso. Thank you that Es un God's a Dios powerful que nos God. recibe, God receives us. que no nos ve como venimos, God doesn't see us as we came. no ve nuestra suciedad, God doesn't see our no ve filthiness. nuestras rebeliones. He doesn't see our rebelliousness. En cuanto Él ve nuestro corazón He sees our hearts, sincero, our sincere nos hearts. abraza, He holds us. nos He recibe. receives us. Dice la palabra que el Padre ordenó la mejor túnica It says the father gave him the best robe como una señal de dignidad y honor. as a sign of dignity and honor. Estaba siendo aceptado nuevamente en la familia. He was being accepted again into the family. El anillo que le dio The ring that he gave him, representa una señal de autoridad e hijo. the ring that he gave him represents a sign of authority and a sonship. Las sandalias, The las sandals. sandalias que le dio The sandals that were put on his en feet, sus pies son una señal que no era un siervo, the sandals that were put on his feet were a sign that he was not a servant. porque los siervos no usaban zapatos. Because in those days, servants did not use sandals. Y el Señor te dice esta mañana, And God is saying this morning, Él te pone una túnica nueva. God is putting on a robe. La túnica que te pusieron allá afuera, The robe that they put on you la outside, túnica que te pusieron en tu casa the robe they put on your house, para no poder avanzar, that way you cannot move forward. la túnica de depresión, The robe of de depression, ansiedad, the robe of de anxiety, tristeza, the robe of de sadness, pobreza, the robe of Dios te poorness. la cambia ahora God is going to change it y te today. honra And God is going to y honor te you today. revuelve tu dignidad
And God is going to renew your dignity. tu honor, God is going to renew your como honor su hijo. like his son and daughter. Pone un anillo, That the ring that God is going to put on you, porque tú tienes autoridad como su hijo. because you have authority as a son and Y daughter. decirle al enemigo, And tell the enemy, no tienes autoridad sobre mi vida, enemy, you do not have authority over my mis life. pensamientos. You do not have authority over my Mis mind. hijos. You do not have authority over Porque my yo soy children. una hija. Because I am a daughter. Yo soy un hijo de I am a Dios son of God. y tengo mis pies calzados. And my feet are tired. Y la palabra dice calzados con el evangelio de la verdad, con la palabra de la verdad, But you have the word of God. que es lo que va a vencer las mentiras, That's the word of God that's going to, todo dardo the word is going to defeat the enemy. que se levante contra mí. Anything that the enemy comes is going Y to be no defeated. solo eso, And not just that. después de que lo vistió, After he dressed him, yo me imagino que lo bañaron, le cortaron las uñas, le they hicieron bathed him, they gave him a manicure, they pedicure. gave him a pedicure. Le ordena a sus siervos, He orders his servants. preparen el becerro engordado. He goes, prepare the fattened calf. Dice la palabra de Dios que solamente los becerros, imagínense, así como nosotros en nuestra cultura, que se engorda el marranito, ¿verdad? Para matarlo, ¿cuándo? En diciembre para los tamales, ¿verdad? Like today, in today's times where we prepare the fattened calves in December to prepare tamales. Él Tamales. dijo, el que ya tengo engordado para una fiesta, ya estaba preparado. El padre en su corazón estaba anhelando que su hijo regresara. Sabía que iba a haber una fiesta. Él creía que si su hijo volvía en sí, él tenía todo listo para cuando él regresara. The father had already was watching him from always far away. The father knew that one day his son would come back, and he was prepared with his servants to have that fattened calf ready for that celebration. Inmediatamente se armó la fiesta. Immediately the celebration was put into place. Dice la palabra del Señor que esta era una celebración especial. Dice el Salmo 103 del 10 al 13. This wasn't just any regular feast. It was a feast of it was rare and complete feast. Dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente hasta el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, con los que lo es un padre con sus hijos. Amen. So Psalms 103 verses 10 to 13 says, He does not treat us according to our sins or reward us according to our iniquities. His love is great for those who fear him. As high as the heavens are above the earth, he has removed our transgressions from us. As far as the east from the west, the Lord is compassionate to those who fear him, as a father is to his children. Yo no sé, pero cuando usted ve el cielo tan alto y cuando se compara con el amor de Dios, no tiene fin, no tiene límite. Y si usted se pone a pensar el oriente con el occidente, yo me imagino allá Rusia, China, y es tan enorme que ni siquiera conozco ese lugar. There's no measuring of how great, how far heaven and earth are, how big his love is, and how wide it is from the east to the west. Y alguien necesitaba escuchar este versículo en la palabra de Dios. And we hope that somebody needed Su to hear amor this es verse. grande para His ti. love is great for us. No lo que tú piensas, It's not what you can think. no lo que tú mereces, It's not what you deserve, porque no lo merecemos. because we don't deserve his love. Ni nos va a pagar conforme a nuestros pecados, faltas. He's not going to pay us by our transgressions or Su by our amor faults. lo cubre todo. His love covers all. Arrasa, así como la tierra viene. ¿Se acuerdan la semana pasada que había un terregal así? Así viene su amor, pero de una manera como una lluvia, como algo precioso sobre ti. Just like last week, all the dirts and the wind was blowing, those high wind gusts, that's how God's love comes, and he just pours out and blows his love all to us. Y dígale a su vecino, no es por ti, Tell your neighbor it's not ni by por you, mí. not by Dígale, me. ni por mí. Es por su amor, es por su gracia. It's by God's love and God's mercy. El Padre nos invita a su gracia. The Father invites us to grace. Y dice la palabra del Señor que
viene la parte del hijo mayor. Here's where the older son comes. Y voy a hablar un poquito nada más acerca del hijo mayor. In closing, we're going to touch briefly on the El older hijo son. mayor, porque él llega a la casa cuando está la fiesta. So the older son gets there when the celebration has already started. ¿Usted ha llegado a un lugar cuando hay fiesta Have you gone to a celebration when the celebration's already y begun no lo invitaron? and were you not invited Y es en su casa. and it's in your home Y a lo mejor tú ayudaste con los siervos and maybe you were helping with the servants a preparar el cochinito, and you were helping with everything that needed to be para done. preparar el becerro, perdón. You helped to fatten the calf. Pero estoy sintiendo de parte de Dios We feel she's being led by God. que vamos a dejar la palabra hasta ahí. We're going to stop right there Porque la próxima semana because next week vamos a hablar acerca we're going to talk about del hijo mayor. the older son. ¿Ok? Y lo que queremos hacer esta mañana So what we want to do right now, es pedirles que se pongan de pie. if you can please stand. Yo quiero hablarles de mi corazón. We want to speak to you from our hearts. Yo he estado siempre en la casa de Dios, la mayor parte de mi vida. She was always raised in God, Pero ha habido momentos en mi vida but there was times in her life que también he sido un hijo pródigo, that she was also the prodigal son, que he cuestionado a Dios that I questioned God y me he alejado de su presencia, and I separated from his que he presence. querido hacer las cosas a mi manera She wanted to do things her way, y he tenido que venir al Padre and she had to come to the Father a pedirle perdón and ask for forgiveness y reconocer, and recognize porque he tenido hambre, because she was hungry, me he sentido sola, she felt alone, me he sentido triste, she felt sad que nadie me ha apoyado. that nobody helped her. Y cuando vine delante de Dios, And when she came before God, Dios me recibió God received her con brazos abiertos, with open arms. me puso un anillo, She put on a ring, me puso un manto, put on a robe, me cambió el nombre que tenía antes she got a new name. y me dijo, eres mi hija. You are my daughter. Me vistió She dressed me de cabeza hasta los pies o de pies a cabeza. from the top of her head Y me down to hizo the soles una of her feet, persona nueva. made a new person. Y sentimos dejarlo aquí y continuar la próxima semana y les vamos a decir por qué. We feel that to stop here and continue on next week, Porque si tú eres como nosotros, because if you're like us, que regresamos a Cristo that we return to y no God nos quedamos en condenación,